Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos al comentario semanal de la Parashá, la porción de la Torá, las escrituras que estamos comentando semanalmente. Esta semana nos toca una porción con una energía, yo diría que extraordinaria. Los sabios de la Torá, los comentaristas sabios de la Torá, están todos de acuerdo en que esta es la parashá, la porción más importante que nosotros estudiamos durante el periodo del año. Es decir, de las 54 porciones que tenemos para los 54 Shabbat o semanas del año según el calendario hebreo, esta es la más importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar aquí de Matán Torah, es decir, del recibimiento de la Torá. Aunque no se recibió aquí toda la información, toda la Torá de los textos escritos por Moshe, los 5 textos escritos, solamente estas son 10 alocuciones mal conocidos en Occidente particularmente, y creo que en todo el mundo, como los 10 mandamientos, porque en realidad no son 10 mandamientos, son 10 alocuciones, son 10 dichos, o digamos que son 10 aclaraciones que el Eterno nos hace con respecto a los puntos que vamos a tratar de comentar un poco estos 10 hoy en esta parasha. Eh, Muchas cosas hay que decir sobre esto, hay mucho para decir, yo espero no darme tantas vueltas en lo que no es lo medular, que lo medular es que poder comentar un poco los sacerdotes, es decir, estas 10 alocuciones dadas por el Eterno desde el monte Sinaí, con toda a ver, parafernalia, lo digo en buen sentido, de los rayos, de piedras que se rompían, de la voz que se escuchaba, del shofar, eh, trompeta, etcétera, etcétera, de todo ese espectáculo que para el ojo humano, pirotécnico, podríamos decir, no sé, eh, haber estado en ese momento allí físico, haberlo vivido, debió haber sido realmente muy espectacular, muy espectacular. El monte, dice que el monte temblaba, el monte se estremecía con la voz que los israelitas al pie del monte, donde se habían delimitado cierto espacio para que ellos estuvieran y no traspasar un límite, porque lo que podía ocurrir es que al romperse rocas, piedras, saltaban piedras, trozos de piedras, literalmente como unas saetas, y podían atravesar un animal o una persona, y la persona moriría. Bueno, eh, se pusieron ciertos límites, hay toda una cosa muy espectacular si lo vemos en el primer nivel de entendimiento de los 4 niveles de entendimiento que tiene la Torá. Eh, en el nivel payat, en el nivel literal, en realidad que es muy entretenido también leerlo en ese sentido y captar lo que ocurre en esta entrega de los sacerdotes. Han pasado tantos años desde aquel entonces, ya 3.000, más de 3.400 años, más de 3.400 años han pasado de que fue entregada esto para la humanidad, no solo para Israel, eso está muy claro. Y todos los grandes sabios hebreos lo saben, que esto no es algo propio de ellos, sino es algo para la humanidad. Si no fuera entregado para la humanidad, estamos hablando simplemente de un Dios tribal de un pueblo que elige un pueblo y bueno, se adueña de ellos y todo para ellos. Estamos hablando de un Dios universal, y en un sentido único, en el sentido de que es uno, no que es único como único Dios, porque sabemos que hay más de un Dios, pero sí que es uno. En el fondo, lo que quiero decir es que todo es parte de Él y todo es Él mismo, este ser. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Eh, entonces aquí tenemos eh, que esta Torá fue entregada. Voy a dar algunos datos, no muchos, para luego sumergirme en el texto de los sacerdotes. Fue entregado después de 50 días de haber salido de Egipto, de la esclavitud. Y hemos dicho en estas últimas parashot, que este libro, el libro de Shemot, conocido como Éxodo,
Es un libro en que transversalmente lo atraviesa la idea de libertad. Entonces, hubo todo un trabajo para hacer consciente al hombre de la esclavitud, un cuerpo que tenemos y hablamos de eso, porque por un lado, claro, tenemos que dejar el pashat, es decir, lo literal del texto, e irnos un poco a lo que encierra desde el punto de vista más profundo, del nivel más elevado, y que es el nivel real de la Torá. Porque no crean ustedes que el Dios poderoso, todopoderoso, nos va a traer un libro acá para entretenernos con historias que muchas de ellas son tiradas de pelo. Son tiradas de pelo en el sentido de que vemos tantas cosas raras allí, porque es el ropaje que tiene, y si no sabemos sumergirnos en los niveles más profundos, vamos a ver lo que está ocurriendo y lo que ocurre, ha ocurrido a través de toda la historia, que se ha visto este libro como un libro incluso peligroso. ¿Ah? Donde ha habido pueblos que lo han prohibido, ha sido prohibido en países ateos, con regímenes de gobiernos ateos, ha sido prohibido, considerado un libro realmente peligrosísimo. Muchas muertes han ocurrido por este libro, y no podemos desconocerlo. Millones de personas. eh, hay algunas estadísticas que hablan de más de 800 millones de personas muertas en los tiempos primarios, con las cruzadas, con la Guerra Santa, la yihad, con todo lo que ocurrió a través de los siglos, con respecto desde el punto de vista religioso, porque el punto de vista religioso es muy ciego, ve solamente siempre el sentido literal. Entonces, el sentido religioso, ¿qué es lo que hace? Polariza al ser humano, lo pone a uno en cada lado. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, o ustedes son los buenos, nosotros somos los malos, y aquí peleamos. Bueno, se han peleado la ciudad de Jerusalén, se han peleado por objetos, entre comillas, sagrados, se han peleado por un montón de cosas. La cosa es que hay muchas muertes. Entonces, bueno, se dice, ¿cómo puede ser bueno esto? ¿O cómo puede ser un Dios bueno con tanta muerte entre medio? Por causa de él, o por causa de lo que está escrito en este libro. Entonces es un libro, como podríamos decir, como una vez en un capítulo de Chapulín Colorado, hicieron con un arma que era el cuerpo del delito. Y claro, en derecho penal se habla de un cuerpo del delito. O sea, la Torá, podríamos decir que la Biblia es como un cuerpo del delito. Es como la prueba del delito que se cometió, el arma con que se mató a alguien, es la prueba. Pero podríamos decir eso también, por ejemplo, de un cuchillo. A ver, digamos que esto que tengo aquí no es un lápiz, sino que es un cuchillo. La pregunta es, a través de la historia, ¿cuántas personas han sido muertas por un cuchillo? Yo diría que muchos más millones que lo que han sido muertos por causa de la Biblia. Porque en cada guerra que ha habido y que ha habido en la historia, y en cada pelea, en cada rencilla, que ha habido a través de la historia, digamos, en un grupo de personas, siempre han habido este tipo de armas. Y ha muerto acuchillada, pero gente por todos lados, y muere acuchillada todavía, salen noticias por todos lados, personas muertas por ser apuñaladas. Bueno, entonces, y la pregunta es, por causa de eso, de que el cuchillo ha matado a tanta gente, ¿vamos a desterrar los cuchillos? ¿Vamos a quitar todos los cuchillos de nuestras casas? ¿Con qué cocinamos? ¿Con qué cocinamos? ¿Con qué partimos patata? ¿Con qué nos cortamos el tomate? ¿Con qué nos cortamos un trozo de carne? Etcétera. ¿Se fijan ustedes que es muy variable, que no es llegar y decir, esto es culpable de un montón de cosas? Porque en realidad no es que sea el objeto en sí, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, el cuchillo, el que mata es el hombre. El que mata es el ser humano distorsionado en su pensamiento, con ideas equivocadas de la herramienta que es un cuchillo. El cuchillo es una herramienta en manos de la persona que no es asesina, que no tiene ningún tipo de instinto de ese tipo. ¿Qué es lo que ve en el cuchillo? Bueno, una herramienta. ¿Para qué? Para trabajar, para cocinar, un artesano lo ve como un elemento para poder crear una figura en la madera, etcétera, etcétera, pero nunca va a estar pensando qué tal es la vida a otra persona, porque él no tiene distorsión de ese tipo dentro de sí. Entonces el problema no está en el objeto, como dije, en el cuerpo del delito,
sino que la distorsión está en la mente, en la conciencia de quienes han hecho uso de esto a través de la... Y también allí tenemos que meter el tema de la dualidad del da, del conocimiento del bien y mal. Que allí, bueno, nos damos vuelta a los seres humanos y estamos mezclando bien con mal. Entonces, lo que para unos es mal, para otros es bueno, y peor que eso, lo que es realmente malo, muchos lo están viendo como bueno y están defendiendo lo que es bueno. Estamos en ese nivel de sociedad ahora que a lo malo se le llama bueno y a lo malos y a lo bueno se le llama malo. Distorsiones que tenemos los seres humanos y que vamos pasando por ellas. Entonces, eh, eh, tenemos, como dije, la entrega de estas alocuciones. ¿Qué son las alocuciones? Para que tengamos una idea de lo que es esto. Una alocución, en este sentido, es como si se nos estuviera informando de que algo ha ocurrido, algo ha pasado. Cada uno de los más conocidos como 10 mandamientos es una información que nos está dando el Eterno aquí, que esto ocurrió en el momento en que fueron entregados. Aunque al momento de comenzar esta voz en el monte Sinaí, que dice la Torá que los israelitas escucharon y vieron y que era terrible para ellos el momento de escuchar, porque empezaron a ocurrir muchas cosas sobrenaturales, para los cuales la conciencia humana no está preparada para verlas normalmente. La gente se empezó a curar de enfermedades, se empezaron a crecer miembros que no tenían, porque lo que ocurre aquí con esto, enseñan los sabios de la Kabbalah, que lo que está haciendo el Creador es quitar la muerte de la vida humana. Es quitar digamos, este aguijón de muerte relacionado con la desobediencia humana en el pasaje de Génesis, cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el fondo, lo que está ocurriendo aquí es que se nos trae el antídoto en contra de esa energía que entró en el ser humano y que lo lleva a la distorsión mental, a la distorsión de las acciones negativas, a la distorsión de causar el daño, de matar, de robar y hacer un montón de cosas. Eso con esta entrega de estos alocuciones se nos está diciendo ese poder, esa energía, o son libres ustedes de esta energía. Y lo vamos a ver en el primero de los mandamientos. Entonces, como digo, no son unos mandamientos para hacer en sí, ¿ah? Sino que se nos está informando que cierto estado de nosotros como seres humanos ha sido quitado. Y de hecho, ese estado fue quitado de nosotros hasta que llegó el momento cuando hacen el pecado del becerro de oro, digamos, esta distorsión. Bueno, uso la palabra pecado, que estamos tan acostumbrados a usarla, que en realidad es simplemente un error. La palabra pecado es un het, es un desvío del propósito, un desvío del blanco, de lo que debemos hacer. Bueno, ¿qué ocurrió? Que a causa de que Moisés, cuando había subido al monte a recibir estas tablas y a estar allí en los mundos superiores, eh, Moisés demora un poco en bajar, o sea, no es que haya demorado, él dijo volveré en 40 días. ¿Y por qué 40? Porque 40 días es el tiempo que todo lo que tiene que bajar y completarse desde los mundos superiores para llegar hasta el mundo de Malkut necesita el proceso de 40 días. Como el bebé, por ejemplo, que se gesta en el vientre de la madre, en 40 días realmente está formado, su cuerpo ya tiene esa forma. Bueno, pero ese es otro cuento. Entonces, Moshe sube al monte y está demorando él para el momento cuando comienza todo esto del becerro de oro, empieza la multitud mezclada. La multitud mezclada son los egipcios que habían salido con los israelitas. Y los egipcios no habían salido, la mayoría de ellos, con las mejores intenciones. Lo que querían era aprender la magia de Moisés, porque ellos decían, queremos aprender la magia y la sabiduría de Moisés para luego ellos hacerla también. Entonces, Moisés
faltaban, los sabios dicen, 6 horas para que él llegara con las tablas. Y ellos, los que estaban en el pueblo abajo, hicieron mal la cuenta y comenzó el pueblo a enloquecerse y comenzaron la multitud mezclada, a buscar la forma de encontrar un objeto físico a quien adorar y quien los guiara. Porque dijeron Moisés se fue, o Moisés se murió, o se lo llevaron. Entonces tenemos que tener a nosotros algo de qué agarrarnos. Y comenzaron a presionar a Aarón, lo presionaron, hasta que al final ya sabemos lo que ocurrió, que hace el becerro de oro, y un becerro de oro que es lanzado a las fogatas, y de allí nace un becerro como por acto de magia, literalmente. Y no debe sorprendernos esto, ¿eh? Porque estamos hablando literalmente estamos hablando de hechos mágicos. O sea, en un lenguaje claro y directo, sin rodeos, sin nada. Estamos hablando de gente de esa época y que gente también la hay ahora, capaces de hacer hechos mágicos y, y digamos, crear cosas holográficas, como todo lo demás que tiene un cierto nivel de holografía. Ya sabemos que lo físico es una holografía que estamos viviendo y que estamos experimentando. Bueno, entonces, pero ocurre, como digo, que el pueblo no espera el tiempo que Moisés había dicho, 40 días, faltaban 6 horas, y realizan el pecado del becerro de oro. Entonces, esa idea, eso que había sido traído para que el pueblo, se liberara por completo del gran flagelo que tenemos, que es la muerte, y pudiéramos vivir y ser liberados también de toda esta limitación del cuerpo. Porque también, ¿qué otras cosas ocurrieron con las personas? Empezaron a tener profecía, empezaron a ver más allá, a ver, de hecho, cuando dice la Torá, en esta misma parashá, dice que la gente observó y vio las voces. ¿Cómo puede decir que vieron las voces con sus ojos y las voces se oyen con los oídos? Pero ellos vieron las voces. Porque lo que estaba ocurriendo que cuando en las dos alocuciones que ellos pudieron escuchar, porque luego no soportaron escuchar más, eh, el, el sonido que salía no solamente era un sonido natural que ellos podían entender, sino que era un sonido que los hacía ver profundamente lo que, lo que contenían esas palabras, que contenían la libertad total, y en ese sentido los elevaba en el pensamiento y los hacía ver cosas absolutamente sobrenaturales, no comunes para el ser humano. Y ahí hay muchísimas cosas más, ¿eh? Es algún detalle que estoy diciendo ahí. Muchísimas cosas más que ocurrieron en ese momento eh, a causa de lo que está ocurriendo allí, de lo que está bajando, de la energía que está bajando con, eh, con esta visita, digamos, de este ser que sabemos que era Metatrón, uno de los principales arcángeles divinos que fue enviado con esta misión de traer la Torá, de traer los Aseret a Dibrot, estas 10 alocuciones para el pueblo, y en ese sentido darles la noticia y ponerlos en conocimiento de que el poder de liberarse había venido, estaba ahí. Y eso era en parte lo que ellos veían con sus ojos, junto con el sonido. Podían observar profundamente, es decir, entraban en una vista que podríamos decir, a ver, una vista sobrenatural, que podían ver. Ahora aquí también el sonido tiene una relación muy particular, porque se sabe que el sonido contiene 3 elementos, lo que es la palabra, la boca. Contiene fuego, porque trae calor, contiene agua, contiene agua, eh, porque claro, hay vapor que sale por la boca, y también contiene viento. Tres elementos que están allí. Y fíjense que hace muy poco, hace un par de días, vi un pequeño video científico del poder que tiene la voz, el sonido, cómo es capaz de cambiar cosas. Creo que todos hemos visto alguna vez un video de estos, pero no es el que yo le estoy haciendo alusión, en que una persona pone sobre una mesa por ejemplo, de cristal, con un pie,
pone una arena fina y hace un sonido, por ejemplo, en un cuenco de estos cuencos tibetanos, o toca un instrumento allí. ¿Y qué es lo que ocurre con la arena que está allí? Forma figuras geométricas. Y cada sonido da una figura distinta. Entonces, sabemos también en Kabbalah que el sonido, las notas musicales, están relacionadas con lo que tiene que ver con la creación, con todo lo que existe en sí. O sea, vienen desde el inicio también. Son 7 notas, 7 colores también. Bueno, todo eso está relacionado con lo que estoy diciendo. Bueno, entonces el pueblo, una vez que escucha las primeras dos alocuciones, es tanta el poder que ven manifestado allí que ven que no resisten. Algunos dicen que mueren muchos de ellos y otros dicen que mueren todos, que mueren todos. Bueno, lo que haya pasado fue muy fuerte al punto que dijeron a Moshe, mira, no, que no hable Dios con nosotros porque creemos lo que está diciendo, sino que ve a hablar tú y haremos lo que tú nos digas. Bueno, Moshe sube y habla y hace todo el proceso y ya lo vamos a entrar en ese proceso ahora de los sacerdotes. Capítulo 20 de, del libro de Shemot, capítulo 20 del libro de Shemot, de los versículos 1 en adelante, vamos a leer versículo 2. Ahí comienza el primer mandamiento. El primer mandamiento parte en el versículo 2 y voy a tratar de ir comentándolos un poquito. Yo soy Hashem, yo soy Yuhai Babhai, el nombre de las 4 letras. Yo soy Hashem, tu Elohim o tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Me llaman la atención aquí varias cosas en esta alocución, ¿ah? En esta afirmación que se está haciendo aquí. Primero dice, yo soy Hashem, yo soy el nombre de las 4 letras, soy el Dios de las 4 letras. Y menciona aquí las dos palabras, digamos como más conocidas para nosotros, el nombre de las 4 letras, Yud-Heh-Vav-Hei, y menciona también la palabra Elohim, que es la otra palabra importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos por un lado el sistema el sistema de la misericordia, que es el nombre de las 4 letras, insertado dentro del sistema, el sistema, digamos, de la rigurosidad, que es Dios. Recordemos que yo les he dicho que, y seguramente ya lo han estudiado por ahí, lo han googleado, no sé, eh, que el nombre Elohim es un nombre que encierra en sí juicio, que tiene que ver con la causa y el efecto. Eh, Simplemente hay una causa y a esa causa le precede un efecto, y punto. No hay puntos intermedios en el sistema Elohim. Y entonces hemos dicho también que cada vez que vemos la palabra Elohim en las escrituras, siempre hay un toque de rigurosidad, un toque de juicio, un toque de din. Pero cuando vemos que aparece la palabra, el nombre Yuhei Bauhei, entendemos que ese juicio ya está endulzado con ese nombre. Y aquí son mencionados los dos. Es decir, yo soy Hashem. ¿Y quién es este Hashem? Es tu Elohim. Es el sistema. Elohim también, a ver, aquí esto es un poco complicado. No voy a hablar mucho de este asunto porque en realidad hay que explicar muchas cosas desde el punto de vista de la Cábala. Pero eh, Elohim tiene que ver con el mundo de Axilut, de los 4 mundos de la concatenación, de la bajada, de la luz, de los 4 mundos con el mundo de Axilut. El mundo de Axilut es Dios por completo, es el mundo de emanación. Es el mundo que está antes de llegar a Bria, antes del mundo de la creación. Es decir, es el mundo en el cual bajan las emanaciones, bajan los intelectos, bajan a través de Jogma, de la sabiduría, bajan estas sabidurías a la conciencia humana para ser usadas por nosotros. Y vemos junto aquí que esto me parece sumamente interesante aquí. Es decir, yo soy Hashem, yo soy el nombre que tiene la capacidad de hacer que el juicio sobre ustedes no venga, sea atenuado. Yo soy el que los guarda, yo soy el que los sostiene,
Yo soy el que los libera de los juicios naturales que son de la naturaleza. Hemos dicho que la palabra Elohim es lo mismo que Hatevá, naturaleza. Entonces, yo soy Hashem el que los guardo, el que los libro. Y aquí dice lo siguiente después. Sigamos ahora. No nos vamos a detener mucho ahí porque si no el tiempo se nos va a ir muy rápido. ¿Quién te sacó de la tierra de Egipto? Yo soy Hashem. Yo soy el que os protejo, el que os guardo dentro del sistema de Elohim que es de juicio. ¿Y qué hizo él? Dice, ¿quién te sacó de la tierra de Egipto? ¿Y qué hemos dicho que en la simbología que estamos aquí profunda, es decir, en el nivel más profundo de la Torá, que era Egipto? Hemos dicho que Egipto es un símil del cuerpo humano, en donde habita el alma superior. Y el alma superior en este cuerpo está presa, está encapsulada, por así llamarlo, está limitada. Pero lo que está diciendo aquí en esta locución, lo que nos está poniendo de manifiesto es, yo os he sacado de eso, yo os he liberado de eso. Porque luego agrega, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. O sea, lo que se nos está diciendo aquí, lo que está diciendo aquí el creador en esta primera locución es, os hice libres, os hice libres. Por eso es que los sabios han interpretado y han dicho que lo que, lo que está ocurriendo aquí es que el Eterno está liberando al hombre de la muerte, liberando al hombre de las limitancias. ¿Y cuál es la peor limitancia que tenemos en ese sentido? Pues que nos morimos. Y se nos quedan muchos proyectos ahí colgados en el tintero. Pero esto no lo pudimos aprovechar por completo. ¿Por qué razón? Por lo que, por lo que ya comenté, por el tema del becerro de oro. Sin embargo, sin embargo, si nosotros somos capaces de elevarnos, por lo menos vamos a entender que la capacidad de ser libres de cualquier opresión que llevemos dentro de nosotros, podemos ser libres. Posiblemente, no posiblemente, está claro que, no, que esto sigue, es decir, sigue la muerte establecida y seguimos muriéndonos, poniéndonos viejos y nos morimos y todos nos vamos a morir. Pero sí una cosa está clara, la libertad fue puesta aquí para nosotros. Y si vamos subiendo de nivel de conciencia, nos vamos liberando constantemente. Y de hecho ese es el camino de la persona que entra en el conocimiento de la Cábala, en el conocimiento de la recepción, de recibir. ¿Y qué es lo que es? ¿Por qué? Entonces aquí conectemos, fíjense lo que estoy diciendo aquí. Aquí conectemos porque Kabbalah significa recibir, recibir. ¿Y qué son los Aseret Dibrot? Son es una información que se nos está dando, algo que ocurrió. Entonces estamos recibiendo esta información. Y a medida que vamos recibiendo más información, más cosas se nos van poniendo claras en nuestra vida y más libertad vamos teniendo. Y nos vamos liberando de una cosa, de la otra y de la otra. Y no nos damos cuenta como cuando tenemos 50 años, que nos hemos liberado de un montón de cosas que teníamos a los 20, a los 30, a los 40. ¿Y por qué nos hemos liberado de esas cosas? Porque hemos ido entendiendo, hemos ido recibiendo, ¿qué cosa? Lo que ya nos ha sido dado. Nuestra vasija interna, nuestro ser interno se ha ido expandiendo, y al irse expandiendo nos va provocando libertad. Libertad. Entonces, preguntémonos aquí, ¿por qué todos los años se nos recuerda lo mismo y volvemos a leer la Torah otra vez? ¿Será que estamos en un bucle, que giramos, que giramos? No, es por causa de nuestra mente tan frágil que necesitamos constantemente que se nos estén diciendo ciertas cosas porque luego las olvidamos, las omitimos o algo pasa con nuestra conciencia que nos volamos y necesitamos que se nos repitan constantemente ciertas cosas. Y todos los años vamos allá otra vez y nos damos cuenta que hemos avanzado, pero que no estamos completamente libres de algunas cosas. Y después de 1 o 2 años más, cuando vamos conscientes de eso, sí nos liberamos. Entonces, la primera alocución que tenemos aquí nos deja muy claro de que hemos sido hechos libres, hemos sido liberados. Ahora, esto nos puede pasar, les voy a dar un ejemplo chistoso, pero real, ¿eh? Chistoso, pero real. Cuando yo era niño, yo me crié en el campo.
Bueno, ¿qué ocurría en el campo? Que a veces se viajaba de una ciudad a otra y se viajaba en tren o en autobús. Entonces la gente del campo era común, por ejemplo, de llevarse una gallina, llevarle una gallina de regalo a alguien, o iba hasta un lugar, a casa de mi abuela, por ejemplo, mi mamá, y mi abuela le regalaba una gallina a mi mamá, una cosa así. Entonces, ¿qué pasaba con la gallina? Para poder llevar la gallina sin problemas en el tren o en el autobús, la gallina se le amarraba las patitas. Entonces se le amarraba las patitas y se ponía en una canasta. Unas canastitas que habían, seguramente todos, o los mayores ya de 50 las deben recordar en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gallina ahí? Decíamos, se echaba la gallina y luego se tapaba la gallina con alguna cosa. Y la gallina iba ahí perfectamente todo el viaje, no hacía ninguna molestia, ahí iba la gallina. Se llegaba a casa y ¿qué hacían? Tomaban la gallina, le sacaban el amarre, la manea, decía maneada la gallina, le sacaban con lo que la habían amarrado y la soltaban. Y yo esto lo vi con mis ojos, ¿eh? Lo vi con mis ojos en mi casa alguna vez. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gallina se sentía, la soltaban, daba unos pasitos y se tiraba al suelo y se echaba. Después, ¿qué pasaba? Yo recuerdo haber visto a mi mamá en esto. La empujaba un poco, la gallina otra vez daba unos pasos y luego se tiraba al piso otra vez. La pregunta es, ¿por qué le pasaba eso? Porque la gallina en su pobre mente, en su pequeña mente de gallina, no entendía que ya no estaba con sus patas amarradas, que ya estaba libre. Ella seguía atada en su mente. Seguía, o sea, su conciencia, su estado de conciencia ejercía en ella tal poder, que ella seguía sintiendo los efectos de qué? Que estaba amarrada. Y aquí va lo que estuve hablando en la clase pasada sobre la conciencia. La conciencia nos hace sentir o nos hace no solamente sentir, sino materializar lo que estamos sintiendo en la conciencia. Por eso que usted y yo tener, eh, tenemos que vivir por nuestra conciencia, pero por la conciencia positiva, por la conciencia del bien, la conciencia que nos lleva a estar felices y tranquilos. Entonces, si usted está pensando cada vez que se va a morir, que esto aquí, que le va a pasar esto, que viene un terremoto, acá en Chile, que tenemos terremotos muy fuertes, y que va a vivir asustado. ¿Por qué? Porque te está generando eso. Y la gallina, ¿qué pasaba con la gallina? Pasaba un largo rato hasta que se diera cuenta que realmente estaba libre y que podía caminar. Y todo el rato anterior, ahí estaba, tirada en el piso. Entonces, es chistoso lo que estoy contando, pero de verdad que funciona de esa forma la conciencia, cuando no despertamos a ella, cuando no somos capaces de observarnos en ese sentido. Bueno, entonces, lo que ocurre aquí en esta primera alocución, número uno, es que yo soy Hashem, dice el Eterno, yo soy el Eterno, tú Elohim, tú Dios, y estoy por sobre el sistema, y estoy mediando en el sistema, y te libro, y te hago aquí, y te hago allá. ¿Y yo soy qué? ¿Qué te dice qué? Te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de la esclavitud, de la tierra de esclavitud, de la tierra de opresión, te saqué de la casa de esclavitud, te quité la esclavitud de encima. Pero ¿por qué seguimos pensando que seguimos donde estamos? Entonces, mientras sigamos pensando donde estamos, vamos a sentir los efectos de lo que estamos pensando. Nuestra mente, ahí quienes nos dan muy buenas lecciones. Nos dan muy buenas lecciones nuestros amigos de budismo, de hinduismo. Ellos trabajan mucho la mente. Y la mente tiene unas capacidades enormes sobre la conciencia. Y la conciencia, siendo mayor que la mente puede hacer tanto ruido que bloquea la conciencia. Bloquea la conciencia y no solamente la bloquea, sino que la desvía. Porque la conciencia quiere ir por el lado correcto para manifestar bien, para manifestar felicidad, cosas buenas. Pero, ¿qué hace la mente? Es tanto el ruido que hace negativo que la da vuelta y hace que la conciencia empiece a pensar en cosas indebidas, en cosas de sufrimiento, en cosas de esclavitud, etcétera, etcétera, y termina la persona manifestando esas cosas y no manifestando lo que quiere y necesita manifestar. Bueno, hasta ahí dejamos eso. Segunda locución.
No tengas dioses de otros ante mí. No tengas dioses de otros ante mí. Aquí esto es muy interesante porque está relacionado con voltear. A ver, hay una palabra aquí, una palabra que la anoté, la estuve buscando, panim. Tiene que ver con voltear, voltear, eh, voltear hacia mirar otras imágenes. Y no estamos hablando aquí, no estoy hablando de imágenes de una idolatría, no das dioses, porque en realidad adorar una cosa física es como una falta de entendimiento, para decirlo muy suave. Es una falta de entendimiento pensar que mirar o adorar una figura física de cualquier naturaleza, que por ejemplo adoremos un querubín como los que tenía hechos el arca del pacto, eh, como los que estaban sobre el arca del pacto en el propiciatorio, eh, adorar un objeto físico no tiene sentido, o sea, es una falta de entendimiento. En realidad lo que está diciendo esta locución que está aquí, no te des vuelta a mirar las las figuras que pueden distraer tu conciencia de cómo yo la hice en ti. ¿Y cómo la hice en ti? La hice a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos concentramos, la idolatría tiene que ver con cuando nos concentramos en algo que, por ejemplo, el dinero puede transformarse en idolatría nuestra, en que llega el punto que no usamos el dinero como una energía necesaria, porque el dinero es energía, todas las cosas son energía, y la persona se transforma en un esclavo del dinero, en un esclavo de las posesiones, en un esclavo de las compras de bienes raíces, que todo está bien, yo no estoy hablando nada en contra de eso, de todo está bien. El problema está cuando esas cosas poseen a la persona a causa que esa persona se volvió a ellas y se volvió a tal punto que la energía de esos elementos que estoy mencionando toman control de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, la idolatría en este sentido es no tengas dioses, no tengas otros dioses delante de mí, es no tengas otras figuras, no te voltees a otras figuras que cambien tu conciencia con respecto a mí. Y fíjense que viene muy conectado con la primera locución, porque yo soy el que te saqué, yo soy el que te liberé, yo soy el que te liberé. No es, no es el dinero que vas a ganarte, no es el astro del fútbol sobre el que algunas personas lo han llegado a adorar, ya sabemos de algunos casos que han llegado a adorar a astros del fútbol o a gente de la televisión, qué sé yo, porque la gente vuelve su mirada y se transforma en eso. Cuando, cuando un joven, cuando una persona, eh, bueno, jóvenes de cualquier edad, porque lo hay de todos, mayormente de los jóvenes, pero es por su falta de experiencia, quieren ser igual que un cierto cantante, igual que un cierto actor de cine. Entonces, ¿qué empiezan? Se visten como él, se arreglan el cabello como ellos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es lo que están haciendo? Desviando su conciencia, desviando su mirada hacia otro nivel, hacia otro lado, y tomando esa imagen para sí mismos. Eso es lo que está prohibido. Tomar otras imágenes. Claro, eso implica también que no nos vamos a estar, digamos, prosternando ante figuras. Y más adelante lo dice el versículo. Dice, no te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. No te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem. Otra vez, yo soy Hashem, tú Elohim. Yo soy Yuhei Babhei, tú Dios, tú Elohim. Yo soy. Y, y aquí tenemos que entender que tenemos muchas cosas de aquí. ¿Ah? Lo que pasa es que, claro, nos alargaríamos mucho con el tema ahí, porque entraríamos en cada lado. Pero otra vez vuelven a estar los dos nombres juntos. Yuhei Babhei. Yuhei Babhei, que es el nombre que atraviesa los cuatro universos. Cada una de sus letras está en uno de los universos. Pero ya eso, dejémoslo ahí porque en realidad tendría que explicarles muchas cosas y no iría todo el rato en este tema.
Elohim dice, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. Caramba, aquí por estas cosas algunos dicen, pero ¿qué Dios es este? Que se va en contra hasta de los hijos de una persona si alguien no lo quiere. Pero no, está yendo mucho más allá. Son niveles de entendimiento de esto que van mucho más allá de pensar de esa forma, digamos, tan simple. Eh, entonces, pero el tema que quiero que entiendan de este segundo, de esta segunda locución es que no debemos tomar la imagen de otra energía para sobreponerla a la energía del creador en nosotros. ¿Y por qué menciona esto? Dice, porque yo visito, yo voy a ver la maldad de los padres, es decir, lo que han hecho los padres con haber tomado otras imágenes y haber tomado otras ideas y haberse desviado de los caminos. Yo visito ese desvío hasta la tercera y la cuarta generación. Y cuando, esto lo he explicado yo creo que alguna vez un poco, y lo voy a decir así muy simple, significa que cuando los hijos y los nietos continúan en el mismo camino que el abuelo hizo las cosas. Si el abuelo se distorsionó siguiendo un montón de ideas distintas y siguiendo energías distintas, al punto que perdió toda conexión con la divinidad, y los nietos y los hijos, y los hijos y los nietos van por ese mismo camino, obviamente también son visitados en este sentido por la fuerza aquí, en este caso, del BIM, de Dios, no del Yuhei Bauhei en sí. Bueno, y ahí viene, claro, puede venir el caso de la siembra y la cosecha, ¿no? De la persona, el tikkun, y pueden generarse karmas en la persona. Pero no porque sea una cosa que es que este Dios es terrible, que no sé qué, que... No, no es eso. Está avisando, esto puede ocurrir. Si ustedes hacen estas cosas y se transforman internamente me cambian a mí, cambian mi energía, la energía de Dios bueno, de protegerlos dentro del sistema, eh, puede ocurrir que, ¿cómo nos va a proteger esa otra energía que ustedes están tomando? Porque esa otra energía no es Dios, no es Yuhei Bauhei, es una energía que fue creada, no puede ayudarte a aquella. Bueno, sigamos. Vamos al número 3. Número 3, no tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, tu Dios, en vano, pues Hashem, el Eterno, no absuelve a quien toma su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Esto aquí es como muy interesante desde el punto de vista de la Kabbalah, porque yo creo que ustedes deben recordar cuando les hablé hace un tiempo atrás, en una de las parashot, eh, que nosotros no debíamos crear energías de algún proyecto, de algo, que bajemos una idea, decir voy a hacer tal cosa y luego me quedo en las ganas. ¿Por qué? Porque esa energía que formamos al yo bajar esa energía desde el mundo de Axilut, y aquí estamos hablando cuando dice no toméis mi nombre en vano, es decir, no toméis la energía de mi nombre en vano. ¿Cuál es el nombre que está hablando aquí? El Yuhei Bauhei. Es decir, tomando las dos primeras letras, que va relacionada con los dos primeros universos de las letras. Uno es Axilut, que de Axilut baja la idea, baja la idea, que a la vez también es comparada con Jochma, con la sabiduría, baja la sabiduría, el intelecto, a la conciencia de la persona. Y después tenemos que la Hei es la que lo gesta, porque la Hei es femenina. La Hei gesta eso y lo prepara emocionalmente para darlo a luz. Entonces, lo que espera el sistema, cuando nosotros excitamos el sistema superior, el sistema del nombre del creador, lo excitamos con algún deseo, con una idea que nos viene aquí y luego no la hacemos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos tomando una energía que luego no la vamos a ocupar y la vamos a dejar por ahí amontonada. Entonces nos pasa igual que cuando con el cuerpo decimos, voy a hacer tal cosa, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer esto otro, y el cuerpo se llena de energía y va allá, y de repente no lo hacemos. Generamos, ¿qué podemos generar? Molestias estomacales, dolor de cabeza, mareos y cosas por el estilo. Y la gente dice, pero ¿qué me pasa?
¿Por qué me pasa esto? Claro, porque hemos generado energías que no ocupamos. Y esas energías tienen que diluirse de alguna forma en el cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Somatizando ciertos malestares en el cuerpo a veces. Entonces, en el sistema superior también, el creador dice, no toméis mi nombre en vano, no toméis mis energías en vano. Ahora, eso también se aplica obviamente en el sentido Pashat, de que si vamos a usar el nombre del creador para afirmar algo, no debemos cambiar esa afirmación. Obviamente que sí, ¿no? O sea, el Pashat sin el Sod, sin el nivel más profundo de entendimiento, no están separados, siempre están juntos. Ambas cosas son aplicables. No, no jurar por el nombre de Dios y falsamente, y otro, lo que estoy diciendo aquí, que es lo más profundo. Que esto es lo que nos trae, digamos, que podamos generar un tikkun, que tengamos que hacer una rectificación sobre eso y generar un tipo de karma, es decir, un tipo de a ver, que generemos alguna situación de cosechar algo negativo en nuestra vida. Porque, porque, claro, estamos utilizando algo para lo que no está hecho. El nombre del Eterno no está hecho para eso. Está hecho cuando nosotros bajamos un intelecto, bajamos una energía y entramos en el mundo de Axilú a través de Jogmá, de la sabiduría, y bajamos esa energía. Luego se espera que en Briá, en el mundo de la creación, lo traemos a la existencia. No lo dejamos ahí, porque esa energía fue entregada, vino desde arriba. Bien, estamos en el número 3. Número 4. Ten presente el Shabbat. Ten presente el Shabbat. Fíjense que el día de Shabbat para santificarlo, santificar significa poner aparte, tratarlo de una forma especial. Nosotros profanamos el Shabbat cuando tratamos el Shabbat como un día cualquiera, como un día común y silvestre. Eh, el Shabbat, el Shabbat tiene estos significados, bueno, muchos significados, no los voy a decir todo ahora, porque tampoco creo que me lo sé. Pero entre los significados que tiene el Shabbat es que nosotros debemos considerar al momento que llega el día viernes a la tarde, porque el día, para los que no sepan, digo esto, el día, según la Torá, las escrituras, no empieza con el amanecer, sino todo al contrario, empieza con el anochecer. Está escrito en la Torá, los primeros capítulos de Génesis, dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces baja el sol, salen las primeras estrellas y ya llegó el día siguiente. Por ejemplo, ahora ya es día martes. Ya es día martes. Una vez bajando el sol y las primeras estrellas, ya es día martes. Comenzó la energía del día martes. Entonces, eh, cuando llega el día viernes, el día viernes, baja el sol del día viernes, aparecen las primeras estrellas, llegó la energía del Shabbat. Y esto significa cesación, cesar. Y también significa considerar que todo está terminado. Shabbat es un símil de la Sefirá de Malhut, donde todo fue terminado, donde todo está hecho. Fíjense que nosotros, si pudiéramos entender, espero que me entiendan lo que les voy a transmitir ahora, si pudiéramos comprender y entender conscientemente que todo está hecho en este sistema, y que fíjense que aunque todos tenemos la costumbre, yo creo, de hacer meditación, de hacer alguna oración, rezar, no sé lo que sea, pero fíjense que el sistema Elohim, está hecho tan perfectamente que no necesitamos hacer ninguna de esas cosas, porque todo está hecho. El Shabbat es un ejemplo de eso. En el Shabbat, por eso es que se considera que en Shabbat no se debe trabajar. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. En los 6 días primeros que nos menciona Bereshit, Génesis, en que el Eterno creó, ordenó, trajo la luz, separó las aguas de las aguas, eh, bueno, todo lo que sabemos de la creación inicial, y que también dijimos que esa creación inicial significaba también la creación de Seirampín, de lo que es el mundo emocional nuestro. Todo ese mundo eh, queda completamente terminado.
O sea, todo lo necesario para que el ser humano viva, para que viva el alma, baje después al cuerpo y estemos encarnados, todo está preparado. Porque cuando venimos a este mundo, usted y yo, cuando nacemos pequeñitos, estaba todo listo. Había un par de papás que estaban esperándonos ahí. Mamá que nos llevó por 9 meses en el vientre, y luego estaba papá ahí esperando que naciéramos. Y si, y si el padre que habíamos escogido para nuestro tikkun, es decir, para nuestra rectificación, era un padre que, o más bien, si nosotros nos traíamos eh, tikkun pesados que rectificar en este mundo, era un padre que estaba esperándonos allí, deseoso de vernos. Todo está hecho al momento de venir a este mundo. Incluso para el animal más insignificante, que no los hay, no hay animales insignificantes, es solo una forma de decirlo. Para la criatura más insignificante en este mundo, todo está hecho cuando viene cuando nace aquí. Entonces, eh, pero ¿por qué no tenemos la capacidad de tener todo lo que necesitamos? Porque no sabemos usar bien nuestra conciencia. No sabemos usar bien nuestra conciencia, entender que todo está hecho para mí. Y que si entiendo eso, por eso que los sabios han dicho que el hombre debe vivir en este mundo, sabios cabalistas, también lo he visto que lo saben los sabios tibetanos, los sabios del hinduismo, budismo, dice, el hombre debe vivir en este mundo como si nadie lo ha de ayudar, ni siquiera Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que dicen eso? Pues estoy dando la respuesta aquí, porque todo está hecho, es un sistema que está hecho tan bien, tan perfectamente, que yo solo con pensar algo, ¿les ha ocurrido alguna vez, por ejemplo, que ustedes han pensado en que algo, que quieren comer algo y no sé, aparece como por arte de magia eso? O que quieren ver a una persona, de repente pensaron 2 o 3 días antes, se acordó usted de una persona, me gustaría ver, de repente, ¡pum!, la ve. ¿No se ha pasado eso? O pensando en alguien y de repente, ¡pum!, esa persona lo llama. ¿Qué es eso? ¿De dónde se viene eso? Lo estamos generando nosotros. ¿Con qué lo estamos generando? Con eso que se llama conciencia. Entonces, cuando decimos vivir por la conciencia, usted tiene que ver ahí por cuál vive. Por la conciencia del bien, de la paz, de la tranquilidad, de la emuná, o viva la conciencia de la desesperación, de la angustia, del sufrimiento. ¿Cómo vemos el mundo? El mundo se nos presenta, mi ciudad se presenta, mi país se presenta como yo lo veo, como yo hablo de él. Si yo digo esta ciudad es una mugre, esta ciudad es terrible, esta ciudad es espantosa, voy a salir y voy a sentir todo de la ciudad espantoso. Pero si yo pienso y digo, qué linda es mi ciudad, qué bonito, qué lindo vivir en este lugar, qué bonito mi país, qué bonito, pues voy a salir y voy a andar por ahí y eso va a manifestar y eso voy a percibir, porque ya lo estoy manifestando desde el momento que empecé a pensar de esa forma. Entonces, ten presente el Shabbat. Significa que el Shabbat es un momento en que todo está terminado, en que yo debo despreocuparme y dejar descansar mi cuerpo y mi mente, todo preocupado. O sea, todo despreocupado, porque ya está todo terminado, no hay nada que hacer. Cuando una obra de trabajo o la construcción de una casa, un edificio se termina, las herramientas se guardan y se hace una fiesta, por lo menos acá en Chile, se hace una fiesta, se come rico, se pasa bien. Nadie está con las herramientas ahí en el trabajo, no, no, todos, todos divirtiéndose en el momento porque se terminó el trabajo. No queda nada por hacer, todo funciona. Eso es cuando terminamos. 6 días, todo el trabajo, harás todo tu trabajo. Se dirán pin. Bueno, ahí hay que saber algunas cosas más. Pero 6 días todo tu trabajo y en el séptimo es un día como está escrito acá, veamos qué dice. Ten presente el Shabbat, no lo olvides. Ten presente constantemente el día de Shabbat para santificarlo, para ponerlo como aparte, es decir, santificar significa poner aparte en un lugar especial o para uso especial. Entonces, un día que lo dedicamos a estar en la familia, los esposos se dedican a, a, a pasarlo bien. Es el momento, mire, fíjense que en Kabbalah se dice que es el momento más oportuno para que las parejas, los matrimonios tengan intimidad sexual.
Y es el momento para que también puedan ser engendrados hijos buenos, hijos, bajen almas elevadas a este mundo, cuando ellos tienen la conciencia para aquello. Porque la conciencia, es decir, los hijos que están arriba, esperando el momento de venir a este mundo, hay de distintas categorías que vienen, como todos, venimos a ver cómo rectificamos nuestra vida. Entonces, los padres abajo están como, también como esperando qué hijos van a decidir venir a nacer de ellos. Entonces, es el momento allí de que si esa pareja tienen amor, se aman de verdad, con cariño y se unen con cariño, sus pensamientos son el uno para el otro, se divierten, la pasan muy bien, qué sé yo, es enviado un bebé cuando es tiempo de reproducción, obviamente, y los que quieren tener hijos, eh, se le va a enviar un hijo bueno, una hija buena, porque va a decir, el que está arriba, no tiene, el hijo que está esperando va a decir, esos que están ahí son los que yo necesito, porque no tengo que trabajarme tantas cosas. No he metido tanto la pata, ya voy creciendo bastante, entonces esos que están ahí me gustan, sirven para mi propósito. Pues ese le mandan. Seguimos, cuarto. 6 días trabajarás, bueno, es el mismo, todavía 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es Shabbat, es Shabbat para Hashem tu Elohim. No harás ninguna obra, ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita entre tus puertas. Pues en 6 días Hashem, el Eterno, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día Shabbat, el día sábado, y lo declaró día sagrado. Ese es todo el mandamiento, todo lo que trae. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Honra a tu padre. Bueno, honra a tu padre y a tu madre, honrarlos a los dos. ¿Por qué tenemos que honrarlos? En parte por lo que ya venía diciendo. Porque nosotros elegimos a nuestros padres. ¿Cómo puede ser que algo que usted eligió luego de eso lo va a deshonrar? ¿Y cómo honramos a nuestros padres? Lo honramos de muchas formas. ¿Ah? Hay algunas formas en la halajá, por ejemplo, la halajá hebrea, que halajá significa camino a seguir, o cómo, o cómo comportarse de acuerdo al camino mejor para nosotros. Eh, por ejemplo, ¿cómo honramos a papá y mamá? No despertando a papá y mamá si están durmiendo una siesta. Fíjese, parece un detalle muy simple, ¿no? Y como muy simplista. Pero claro que es bonito eso, que los hijos vean a papá tan dormidos, pues no los voy a despertar, que disfruten su siesta. Si estoy en la mesa, aunque yo tenga 40 años o 50 años y me tengo que parar de la mesa, están mis padres allí, pido permiso. Porque ¿quiénes están ahí? Mis padres, los que yo elegí. O sea, son formas como simples, simples. Nunca un hijo debe corregir a un padre o a una madre en público. Nunca debe avergonzar a su papá, a su mamá en público. Le puede después corregir alguna cosa que se equivocó, pero no corrección, sino que en el sentido que le puede decir, papá, mira, ¿sabes qué? Dijiste algo y lo dijiste mal, o mamá, dijiste algo y lo dijiste mal, pero en público nunca un hijo debe corregir a su padre. Como también esto se aplica a los estudiantes, nunca deben corregir al maestro en público, a excepción de algunas cosas muy particulares, ¿no? Cosas muy particulares que se entiende todo lo que digo, no estoy hablando de una cosa rígida, así. No estoy hablando de eso, porque de repente a uno se le olvida, qué sé yo, o confunde un personaje con otro, y claro, perfectamente uno espera que un estudiante le diga, mira, confundiste esto, o que simplemente diga la palabra y uno entiende que lo están ayudando. O sea, todo eso está bien. Pero a lo que me refiero es a otro tipo de corrección y que creo que todos entendemos de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, también honramos a papá y mamá con nuestro propio ser, con nuestra propia manera de ser, cómo nos comportamos, cómo vivimos, eh, que se distingan los hijos de una persona y esos hijos están honrando a los padres. Yo fui maestro de escuela por muchos años, por 14 años, y yo me acuerdo que había hijos que se destacaban en su comportamiento. Entonces uno sabía inmediatamente que detrás de ellos habían padres especiales, lo sabía inmediatamente. Como también en algunos casos uno se daba cuenta también que de otros no había padres muy preocupados de sus hijos.
por el comportamiento de ellos. Entonces, ¿cómo estamos honrando a nuestros padres? De muchas maneras. Y ahora lo que llama la atención aquí es que ¿por qué lo conecta esto para que vivas muchos años? ¿Qué tiene que ver con que vivamos y no honremos a los padres? Que no estamos cumpliendo el propósito. Y el sistema, cuando no estamos cumpliendo cualquier propósito, particularmente uno como este tan importante, que nosotros elegimos, nos pusimos de acuerdo con ellos en el mundo de las almas, elegimos un proyecto de vida que ellos, porque ellos tenían ciertas cualidades que venían con lo mío, con lo que yo venía a trabajarme a este mundo, yo les pedí a ellos que ellos me recibieran aquí como su hijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego yo me distorsiono de todo eso y hago sufrir a esos padres. ¿Por qué razón los hijos que mueren muchos de ellos prematuramente en su vida? Voy a ir un poco al extremo. Hijos que salen, no sé, dije al extremo, entran en estados delictivos, se pelean con la ley, qué sé yo, en cosas y tienen un montón de líos. Eso, son acribillados muchos de ellos jovencitos. ¿Qué pasó? Pues el sistema llamado Elohim. El sistema llamado Elohim dice: este tipo no está cumpliendo con lo que dijo, lo sacamos. Y a veces tempranamente, en algunos casos como esos que he mencionado. Por eso dice, para que vivas, honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem, tu Elohim te entrega. ¿Cuál tierra? Aquí está mencionando, en cierto punto podríamos decir a priori, está mencionando la tierra prometida, pero es mucho más que eso, es simplemente tu posesión, tu mundo, en lo que tú habías de desarrollarte, a lo que viniste a hacer a este mundo. Esa es nuestra tierra. Para que en esa tierra, en ese mundo en que te vas a desenvolver, puedas vivir muchos años, honra a tu padre y a tu madre. Porque son dos cosas ellos, son nuestras raíces y a la vez son nuestras semillas. Son la semilla, que nosotros elegimos ser parte de esa semilla y tomar de la energía de esos padres y tomar de las vivencias de esos padres, porque esos padres traen un montón de cosas que nos heredan y que de esas cosas nosotros necesitábamos esa herencia. Herencias almáticas de conductas distorsionadas y otras conductas muy buenas, que nos ayudan en el proceso que nosotros decidimos venir a resolver, en el ticún que venimos a transformar, a realizar para nuestras vidas. Entonces, son semilla en ese sentido, son semilleros de eso que necesitamos. Justamente ellos dan los frutos que yo necesito comer y de los que necesito obtenerme. Fíjese lo que dije. Porque hay padres que van a ser un reflejo de algo que yo necesito cambiar en mi vida, o sea, positivo, y otros reflejos que me van a hacer, yo por ningún motivo los puedo hacer, pero vengo a eso, vengo a obtenerme de eso, y por eso tengo ese reflejo allí para recordarme: tú no puedes hacer, vienes a abstenerte de esta conducta. Entonces, nuestros padres son tremendamente importantes en este tipo, con respecto a esta locución, con este aviso que se nos pone. Porque ya dije, no recuerden, no son mandamientos, no son mandamientos. 6, no mates. Bueno, aquí esto está relacionado con varias cosas. No, no matar está relacionado con no hacer esto, ¿cómo se llama? Con no raptar. ¿Ah? También los sabios lo han interpretado con la idea eh, de no causar vergüenza a una persona. ¿Ah? Porque dicen que la persona le causamos una vergüenza a una persona públicamente, a esa persona se le van los colores del rostro y es como si lo estuviéramos matando en cierto punto. No causar daño, obviamente también literalmente, ¿no? Literalmente. Y ahora, ¿por qué? Aquí hay un dato muy importante, un dato muy importante. Una vez que estos Aterea Librot fueron dados para el pueblo y para la humanidad, estas cosas no debieran estar en nosotros, porque recuerden lo que dijimos al principio, hemos sido liberados de estas cosas. O sea, no debiera estar ni siquiera la intención de yo matar a alguien.
causarle un daño a alguien, raptar a alguien, causarle una vergüenza a alguien públicamente. No debiera estar dentro de mí, no debiera subir en mi conciencia eso. Si esto está subiendo constantemente en mí, es porque en realidad no he entendido nada de lo que nos enseña en este sentido las escrituras. Pues entonces estamos en el proceso del aprendizaje y de aprenderlo e integrarlo a nuestro conocimiento, de modo que eso pierda la fuerza en nuestro ser. Esa energía negativa, ese yetzer hará, esa inclinación a ese mal, desaparezca en nosotros, esa formación a ese mal, desaparezca. Ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto con estos Aseredas de Ibrot, que los que son mencionados aquí, estas intenciones, este Yexer, Yexer significa formación, Yetzer hará, formación al mal, estas formaciones al mal que eran típicas de la caída del hombre en cierto punto por causa del Da'at, de la conciencia de bien y de mal, desaparezcan de la conciencia del ser humano y ni siquiera tengan la intención, ni siquiera se le ocurre que no va. Como el ejemplo que puse de la persona que toda la vida ha utilizado el cuchillo en su casa y tiene varios cuchillos, tiene una colección de cuchillos maravillosa para cortar un montón de cosas, pero jamás en su historia y su vida va a pensar en causarle un daño a una persona o a un animal, excepto que, bueno, que sea un animal que se lo vaya a comer. Sabemos eso, pero estoy hablando de matar. ¿Por qué? Porque eso no existe en su conciencia. No existe. Ese es el punto. El otro, ¿por qué lo piensa y lo hace? Porque existe en su conciencia. Él lo dejó entrar en un momento determinado. Bien, vamos, avancemos un poco más rápido. No cometas adulterio. Bueno, aquí tenemos otro elemento sumamente importante en la vida de todos nosotros, el adulterio. Eh, y claro, y está con la unificación que no debe hacer un hombre casado, una mujer casada, con otro hombre casado o casado. No debe haber unificación entre ellos. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que está allí con esa mujer y no debe integrarse otro espíritu o el espíritu de otro hombre con esa mujer. Entonces, eh, se produce una especie de choque allí y hay algunos sabios que interpretan esto bastante fuerte, ¿ah? Como el caso, por ejemplo, lo que ocurrió con el rey David, aunque David aquí fue él el que causó la muerte de Urías Eteo, el esposo de Bexabé. Eh, pero algunos sabios han dicho que cuando ocurre ese tipo de cosas, si la persona, uno de los dos hombres muere, puede morir. Es muy fuerte el tema este del adulterio, como lo ven en ese sentido, ¿eh? No significa que sea con exactitud así, pero son de las cosas que dicen y yo las transmito aquí de lo que he leído de los sabios. Entonces, no debemos entrar en ese tipo de actitudes, porque son actitudes que van en contra de nuestra alma. El Shaliach Pablo, Saúl de Tarso, habla sobre eso también. Dice que el que entra en ese tipo de pecado, él habla de fornicación también, en el sentido que es otra cosa, pero tiene algo similar con esto. Dice, peca contra su propio cuerpo, contra su propio ser, peca contra sí mismo. Claro, utilicé la palabra pecado, decir, se desvía en detrimento de sí mismo o de sí misma. Así que es un elemento que también tenemos que entender que debe desaparecer de nuestras vidas, que no debe estar allí, esa energía no debe tener lugar en nuestra vida. 8. No robes, no robar. Bueno, ahí también está el tema, está similar con el tema de, de, de no mates, tiene alguna conexión con el tema de no matar, porque aquí también los sabios hablan de el robar, ¿cómo se llama? Como dije, de no raptes, no tomes cosas por fuerza. También lo podemos tomar literal, ¿no? El robo, hay una diferencia entre robo y hurto, técnicamente. El hurto es cuando se toma algo de una persona y esa persona no se da cuenta, se hace a escondidas, es el hurto. El robo siempre es hecho con violencia. Se quita a la persona, se le roba, se le atraca y ese es el robo. Entonces, por eso también está considerado como un rapto en ese sentido. Es más aplicable la palabra rapto a esta locución que como lo dice inicialmente, donde dice no mates, no mates. Es más aplicable en este que en lo otro. No robes, no tomar lo que no,
lo que no debemos menos. Ahora, ¿cuándo podría, aquí se me viene a la mente que los mandamientos tienen todas una excepción en algún momento, en alguna circunstancia, que son muy extremas, ¿eh? Son muy extremas. Cuando una persona puede robar, por ejemplo, si no tiene para comer, tiene que alimentar a sus hijos. En caso de una guerra o en caso de lo que sea, que el Eterno nos libre de ese tipo de cosas. Y bueno, no podemos dejar que nuestros hijos pasen hambre o se mueran de hambre si yo puedo y traer alimento de alguna forma. En este caso, aunque lo tome de forma indebida, pero se puede hacer allí. ¿Eh? Es un dato que está allí. Y Eclesiastés dice, Cogelet dice en uno de sus pasajes, no seas demasiado bueno. Bueno, estoy parafraseando lo que dice. No seas demasiado bueno ni te dejes llevar por el mal, porque harás que mueras antes de tiempo. Claro, que debemos ver cuál es la línea media, subida o más baja que debemos usar en algún momento. Entonces allí tenemos que usar sabiduría. No robes, con excepción de casos absolutamente especiales y muy extremos. Vamos con el noveno. No atestigues en falso, en perjuicio de tu semejante. Bueno, ese es literal, ¿eh? Absolutamente literal. Y está relacionado ese también con lo otro que es un poco más profundo, que es la shonará. La shonará es la lengua perversa, es la lengua que habla de otra persona, generalmente en ausencia de ella, y habla en forma negativa y con mala intención. La persona puede decir, pero es que es verdad lo que estoy diciendo, pero ¿qué necesario es que lo estés diciendo? No es necesario, menos si la persona no está presente. Uno le puede decir a una persona que está haciendo algo negativo y puede uno acercarse a ella y decírsele con buenas palabras. Y si la persona lo escucha, bien, excelente. Y si no lo escucha, bueno, pues no hay nada que hacer. Pero yo voy a esa persona, no estoy por detrás hablando. Entonces, no atestiguar en un juicio, ante una corte, en forma mentirosa sobre una persona, en contra de una persona, como tampoco debemos nosotros hacer lo que estoy diciendo, la mala lengua, eh, la lengua perversa, la lengua perversa. No atestigues en falso, en perjuicio de tu semejante. Y viene el último ahora, número 10. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y aquí entramos no solamente con la codicia que viene del corazón, sino con la codicia de los ojos. O sea, aquí entran todo nuestro ser, como en todas las cosas, entra todo nuestro ser. No es una locución, no codice. ¿Y por qué se nos dice? Porque tenemos el poder para no hacerlo. La cosa es que eh, tenemos el poder para no hacerlo. Ahora, si una persona está en una de estas situaciones que hemos estado hablando, pero esa persona está trabajando para, para remediar eso en sí, para eliminar eso en sí, téngalo por seguro que si lo está haciendo de corazón lo logrará. Absolutamente, absolutamente lo logrará. Tendrá la salida, tendrá las fuerzas. En un momento determinado se romperá todo lo que tiene que romperse y todo estará bien. Y todo estará bien. Porque es eso. Se nos viene a decir, tienes la energía. Yo ya os saqué de Egipto, os saqué de la esclavitud. Ahora sácate tú. Que no te ocurra como la gallina, como esa historia de la gallina que cree que sigue atada y no está atada. Una vez que entendemos que ya no estamos atados, nos salimos de ella. Entonces, no codicies, dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o sea, todo lo que tiene, no debemos codiciar. Aquí entra también el tema del mal de ojo, ¿eh? Del mal de ojo que la persona mira lo que tiene el vecino, o lo que tiene la vecina, o quien sea que tenga,
o no sé, va por un lugar o va a la casa de alguien y todo está muy hermoso, todo muy aquí, muy allá, pues no codicies. Encuentra lo lindo y alégrate. Alégrate, porque si está lindo, está lindo. ¿Qué vamos a hacer? No, oh, qué feo esto. No, si está lindo, está lindo. Entonces, cuando algo está lindo, qué bien, me alegro por lo que lo disfruta. Ese es el principio, ese es el principio de haber entendido las cosas y de haber entendido todo. Alegrarse por el bien que tiene mi prójimo, porque nadie tiene lo que tiene por, por lo que sea. Es decir, si el rico tiene y le sobra y bota y lo que sea, por alguna razón tiene eso, por alguna razón tiene aquello. Yo no sé cómo ha sido su vida, cómo fueron los padres de él, cómo fueron generaciones antes. Yo no sé qué ha pasado. El sistema universal ha decidido que esa persona tenga ahí en ese mundo. Si lo ha tomado mal lo ha, digamos, traído a su propiedad de mala manera, el sistema también ajustará eso en su momento. No es mi tema ese no es mi problema. Entonces yo debo alegrarme si mi vecino cambió de automóvil, si mi vecino pintó la casa, si mi vecino hizo aquí y volvió y pasó el otro año y volvió a cambiar el automóvil, y el otro y cambia el automóvil todos los años, pues bien, excelente. Entonces he entendido que mi prójimo soy yo. Y si me alegro yo de lo que tiene mi vecino, o si él compró eso, también lo tengo yo. Y feliz, ¿quién es? Pues mi prójimo soy yo mismo, así que feliz. No, no miremos nunca algo con ojos feos. Porque esto del mal de ojo no solamente lo puede echar una persona malintencionada, ¿eh? Ojo con eso que voy a decir ahora aquí. No solo lo puede echar una persona malintencionada. De hecho, las personas que tienen la conciencia más fuerte para manifestar, aunque sean muy bien intencionadas, si en un momento determinado no están conscientes de lo que están haciendo, pueden causar esto que llamamos esta energía de mal de ojo. Entonces, significa que todo lo que tiene mi vecino, quien sea, mi prójimo, es sagrado y debo mirarlo con ese sentimiento. Como por ejemplo, si estuviéramos viendo, a ver, si estuviéramos viendo un Sefer Torah, es sagrado para nosotros. No vamos a adorar el Sefer Torah, yo no estoy en esa onda de adorar el Sefer y un montón de cosas, no, no, pero es sagrado un Sefer Torah. Un Sefer Torah es un rollo de la Torah, ¿no? Como es sagrado a mi hija, por ejemplo, para mí, como es sagrado cualquier utensilio o cualquier persona, es sagrado mi hermano, la esposa de mi hermano es sagrada, etcétera, etcétera. Debemos mirar las cosas desde ese punto de vista. Si lo vemos desde ese punto de vista, las cosas estarán protegidas y nosotros también. Entonces ya voy terminando con esto, porque creo que hemos hablado muchísimo. Todo esto que hemos mencionado y mucho más ahí en esto para sacarle miga al texto de la Torá, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que no son mandamientos, nos ponen sobre aviso. Esto está para ti. Esto es lo que hay. Esto es lo que tienes. Lo tomas o lo dejas. Lo tomas o lo dejas. Si lo tomas, pues ahí están los resultados. Si no lo tomas, también están los resultados ahí. Pero yo sí sé libre. Yo saqué de Egipto de la esclavitud. Eres libre. Somos libres si queremos experimentar la libertad. Entonces, veamos ahora la secuencia. Primero, se sacan libres, se preparan para salir libres, son sacados a la libertad. Luego que son sacados a la libertad, se les da cómo vivir en libertad, cómo manejarse en la libertad. ¿Con qué? Con esto que podemos llamar preceptos, podemos llamar eh, eh, preceptos, o en realidad son alocuciones, como ya dije, pero tenemos muchos otros más, que en total, cuando se juntan con todos los demás que vienen preceptos, mandamientos y un montón de cosas más, son 613. Estos son 10. ¿Y por qué son 10? Porque 10 es un número que completa y nos da a entender las 10 sefirot, o sea, las 10 intenciones divinas para nosotros, que contienen todo.
Las 10 sefirot contienen todo. Este es el décimo de los mandamientos, por así llamarle, y contienen todos los mandamientos en sí, que vienen después. Pero lo primero que se dice claramente, yo os di la libertad. Sois libres, usa la libertad. Después se nos aclaran muchos puntos más con lo que vamos a ir estudiando en los próximos parashot, en los próximos libros. Eh, pero ya una vez que estamos el, en el proceso y la vivencia de la libertad, cada uno ve ahora cómo usa su libertad, para qué y cómo la usa. Muchas gracias, bendiciones y nos veríamos en el próximo eh, lunes, si Dios quiere. Pónganle un me gusta a la, digamos, al video, suscríbanse, todo eso viene bien para el trabajo que estamos haciendo, de compartir la Torá, de llevar este conocimiento de una forma un poco distinta, diría yo, a lo que se está acostumbrado, aunque bueno, dentro de ciertos marcos también esto está dentro de ciertos parámetros. Pero lo que queremos, lo que yo pretendo es que todos puedan entender fácilmente lo que está escrito en la Torá, que no son cosas, cuentos para viejos y cosas así, sino que están vigentes y están siempre vigentes. Bendiciones a todos y shalom.